López. Déjeme saludar a Molay Maza Ontiveros, amigo de Sin Censura, historiador, el maestro Molay Maza, más temprano que lo que es costumbre, pero siempre al Ujú. pendiente de las declaraciones. Molay, pues vaya cosas y vaya, qué intensos han estado los días, ¿no? Sí, sí. Está muy locochón, la historia se pone muy loca en estos días. Muchas gracias por el espacio, gracias por invitarme y pues acá andamos para comentar lo que esté pasando, ¿no? Pero pues lo que hay es esto, o sea, en Estados Unidos estamos viendo un imperio decadente, ¿no? Un imperio que es decadente en función de que su proyecto civilizatorio histórico es un proyecto de destrucción y de rapiña global, ¿no? De acumulación excesiva de la riqueza, de saqueo de recursos naturales, de sometimiento de poblaciones y de intervención económica, política y militar en el mundo, ¿no? O sea, pero ese imperio ha llegado a su agotamiento con el agotamiento de su cultura, de sus nociones ético-filosóficas, su capacidad de conocer y reconocer el mundo en el que se desarrolla y su capacidad de interpretarlo y adaptarse a la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que este imperio decadente suelta golpes a tontas y a locas para tratar de solventar su crisis, ¿no? Y utiliza todas las herramientas posibles, ¿no? Puede utilizar el genocidio en Gaza para hacer rentable su industria armamentista y su industria de la construcción, puede hacer el acoso y el genocidio lento, el genocidio a fuego lento que están imponiendo en contra de Cuba, ese es otro gran ejemplo, ¿no? Puede sacar beneficios tanto de recursos naturales, minerales, ¿no? De tierras raras, como de territorio y de influencia bélica en el conflicto que han generado en Ucrania en contra de Rusia. Ahí las provocaciones están aumentando también, ¿no? Y utilizar al crimen organizado, utilizar una zona del capital y del mercado que es el narcotráfico, utilizarla como arma política en contra de gobiernos legítimamente electos, que es lo que estamos viendo ahora con el caso Ovidio Guzmán. Hay que ser muy estúpido, mi queridísimo Vicente, hay que ser muy estúpido para pensar que lo que pueda decir Ovidio Guzmán en contra de la Cuarta Transformación tiene algo, un ápice de realidad, ¿no? Lo que sea que pueda decir, ¿no? Y lo que sea que se pueda interpretar de una negociación, o sea, porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha puesto sobre la mesa como una incongruencia político-ética, sí lo es, pero tiene su congruencia en términos de entender los poderes fácticos, los núcleos del poder que están negociando, ¿no? Si tú ves negociar al heredero de uno de los cárteles más poderosos, es decir, uno de los empresarios más exitosos, lo podríamos decir así también, uno de los empresarios más exitosos y más poderosos económicamente del mercado de las drogas, negocia con un gobierno encabezado por un mafioso, por un criminal de guerra, por un inestable, que va a buscar nada más generar un relato para sacar un objetivo político. Y así es como está pasando, ¿no? Además de lo que significa haber declarado a los cárteles de la droga organizaciones terroristas y luego sentarse a negociar con ellas, ¿no? Para intervenir en México, ¿no? Y hay que ser también muy estúpido para pensar que Estados Unidos, como sistema político económico y en particular como encabezado por Donald Trump, va a tener buenas intenciones en términos de combatir el narcotráfico, en términos de solventar problemas reales en beneficio de la población norteamericana y menos aún en beneficio del pueblo de México, ¿no? O sea, las intenciones de este tipo y de su régimen son intenciones siempre espurias y así tenemos que ubicarlas, ¿no? Para que no nos agarre de bajada ahí la información y nos creamos el cuento de los buenos y los malos, ¿no? Como ves, mi querido Y Vicente. que no nos nuble tanto ruido de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estaba viendo
la muerte, el asesinato de niños que buscan claro, agua al otro lado del mundo, en Gaza. eh, que no se nos olviden nuestros hermanos campesinos en Oxnard, en Camarillo, por estas redadas violentas y que se van a poner peor. O sea, a lo que voy es, sí, qué bueno que estamos al pendiente de la mañanera, sí, qué bueno que estamos siguiendo a la presidenta en sus giras, pero están pasando un chorro de cosas que son muy importantes, ya no digo para la sociedad mexicana o la estadounidense, para el mundo, Molay. sí, pues es que estamos en un momento de crisis estructural del modelo civilizatorio capitalista y su forma de, como decía yo, su intento de reciclarse a sí mismo, pues es el control territorial, el control de mercados y la dinamización de sectores de la industria poderosísimos como es la industria de la construcción y la industria del armamentismo, ¿no? O sea, justamente esta Francesca Albanese, ¿no? Esta mujer que es la responsable para Gaza, para Palestina, de la ONU, que acaba de ser sancionada, ¿no? Por Estados Unidos. Ella ha demostrado en sus dos informes, ¿no? El de la anatomía del genocidio y el de la economía del genocidio, ha demostrado que este genocidio en Gaza está vinculado con el sistema capitalista global y está vinculado con el contubernio mafioso entre el capital privado y los regímenes políticos, los gobiernos, particularmente el régimen sionista de ocupación palestina y el régimen norteamericano, ¿no? Y el régimen norteamericano no es solo Donald Trump, es todo el sistema económico norteamericano, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo también? Porque Ajá, algo que se nos pasó a muchos, no estoy diciendo que a todos, fue cuestionar esa ovación a Netanyahu en Washington claro, por parte de los demócratas y de los republicanos. Y dices tú, cabrón, ovacionan a un personaje que está aniquilando a un pueblo y es de volverse locos, ¿no? O sea, y no estoy haciendo diferencia entre republicanos y demócratas de ambos lados del espectro político en Estados Unidos y lo reciben con honores. Y todavía la farsa esta de señor Trump lo estoy nominando al premio Nobel. Perdón por la exacto. interrupción, pero esto es de lo más grotesco, ¿no? Sí, pues es que justamente es lo grotesco de quienes ostentan el poder de la comunicación, ¿no? Y el poder económico para hacer lo que quieran, ¿no? Un régimen global de 1.000 millonarios es lo que estamos viviendo, pero ese régimen global de 1.000 millonarios tiene sus fisuras y esas fisuras se podrían solventar de dos formas. Una es democratizando los sistemas políticos, separando el poder económico del poder político e involucrando una mayor participación popular en las soberanías estatales que le pongan controles al gran capital, ¿no? Pero a los 1.000 millonarios, esa salida, que sería la salida sería la salida más racional, la salida que nos permitiría eh, equilibrar la producción con las necesidades que tiene el medio ambiente y la vida, que nos permitirían planificar mejor la distribución y la redistribución del alimento y de la riqueza para que no hubiera hambre, ¿no? Esa salida a los 1.000 millonarios no les parece adecuada porque no es un negocio, porque no es rentable, porque no pueden seguir acumulando capital. ¿Cuál es la salida que sí es rentable? La guerra, la destrucción, el saqueo de recursos naturales, el desarrollo de tecnologías a lo bestia, ¿no? El desarrollo de tecnologías para resolver, entrecomillado, ¿no? Resolver todos los problemas de la vida cotidiana, pero a costa de llevarnos el medio ambiente entre las patas, ¿no? El desarrollo de tecnologías de la vigilancia, tecnologías que sustituyen la capacidad del ser humano de desarrollar, adquirir y procesar conocimientos, ¿no? Y todas estas tecnologías que se convierten en mercancías muy rápidamente y que lo que buscan es generar nichos de mercado, pues afectan la vida de los seres humanos, afectan la calidad de las democracias y afectan el medio ambiente, ¿no?
Pero más allá de eso, es porque para eso son las tierras raras, ¿no? Para eso se usan las tierras raras, para las pilas de litio y para el desarrollo de las tecnologías virtuales y todo, la inteligencia artificial que está sustituyendo a la inteligencia original, ¿no? Pues lo más dramático es la guerra, ¿no? Lo más dramático es cómo el imperialismo, ¿no? Esta fase de destrucción, de desarrollo de los monopolios, de fusión del capital bancario con el capital industrial para generar una oligarquía financiera, ese imperialismo y esa oligarquía financiera busca mayores rentas, mayores réditos, mayores ganancias, mayor acumulación en la destrucción de pueblos enteros, ¿no? Y adoptan discursos, y aquí entra el Premio Nobel de la Paz, adoptan discursos racistas, discursos xenófobos, discursos supremacistas para justificar, incluso teológicamente, el genocidio, ¿no? El genocidio, en el caso de Gaza, ¿no? Que ha llegado a un nivel de terror, ha llegado a un nivel de horror, ha llegado a un nivel de ignominia nunca antes visto en la historia de la humanidad, ¿no? Porque justo Estados Unidos e Israel han generado un parapeto de organización humanitaria, ¿no? Que organiza las filas de la muerte, las filas del hambre, forman a los palestinos en filas del hambre y les disparan en las filas del hambre, ¿no? Donde los palestinos muertos de hambre, famélicos, van a buscar alimento y agua y ahí los asesinan. Todos los días por lo menos 70 o 100 palestinos, niños, hombres y mujeres son asesinados en las filas del hambre. Pero esa fue una etapa. La siguiente etapa es crear el campo de concentración de Rafah, donde van a meter a los palestinos, los van a revisar que no formen parte de Hamas, que no formen parte de la resistencia, que no estén afiliados de ninguna manera. Aproximadamente de 600,000 a 800,000 palestinos los van a meter en el campo de concentración y a todos los que se queden fuera, que hay aproximadamente 1,5 millones de palestinos todavía vivos, los que se queden fuera los van a asesinar, porque ellos ya declararon, los que entren al campo de concentración serán palestinos, que obviamente van a estar capturados, van a estar atrapados en el campo de concentración, pero a todos los que queden fuera del campo de concentración los van a considerar objetivo militar legítimo. Ahora uno dirá, pues es que todo el tiempo Gaza ha sido un objetivo militar de la ocupación sionista. Sí, pero en esta ocasión están generando una narrativa y una base jurídica para justificar y legitimar la continuidad del genocidio a partir de los que no entraron al campo de concentración. Entonces, entras al campo de concentración, eres un prisionero del régimen sionista, no entras al campo de concentración, vas a ser asesinado por el régimen sionista. Y que la comunidad internacional esté permitiendo eso, que lo estemos viendo cómo se está desarrollando y no haya protestas y no haya denuncias, ¿no? Es muy peligroso. Se tiene que denunciar, se tiene que protestar, incluso se tiene que impugnar, ¿no? La construcción de ese campo de concentración, se tiene que permitir la entrada de organizaciones humanitarias reales, verdaderas, no la que hicieron Israel y Estados Unidos para asesinar palestinos, ¿no? Y se tiene que intervenir ahí en Gaza, pero así con todo el mundo, ¿no? Porque también el conflicto en Ucrania este fin de semana entra en una etapa donde hay mayor peligrosidad porque el gobierno de Alemania y el gobierno de Francia se sienten, ahora sí lo digo, se sienten muy gallitos y salen con el pecho por fuera provocando a Vladimir Putin, ¿no? Diciendo que ellos sí le van a meter armas ahí a Ucrania y que ahora sí ya van a ver, ¿no? Entonces, pareciera que estamos viviendo una caricatura, ¿no? Una comedia, ¿no? Sí. Porque el Donald Trump obliga a la Unión Europea, ¿no? A la OTAN a aumentar su gasto militar y luego a la semana siguiente les impone aranceles del 30% y estos todavía caen en la trampa de ir a seguir provocando, ¿no? Friedrich Merz y Macron a ir a provocar a Vladimir Putin. Y Vladimir Putin lo que hace pues es mover tropas y mover misiles y también sacar el arsenal y decir, bueno, si ustedes le dan armas a Ucrania, nosotros consideraremos como objetivo militar a sus países, ¿no? Y entonces nos meten a todo el mundo en un problema muy grave de un desarrollo de una salida armamentista a situaciones que necesariamente se deberían resolver
por la vía de la diplomacia, que ha sido la posición de México permanentemente. La vía de la diplomacia, la vía del diálogo, la vía de soluciones pacíficas. Pero bueno, o sea, la bandera de México tiene que ondear fuerte justamente en esa perspectiva de resistencia, de humanismo y de poner la diplomacia por delante, ¿no? Oye, mi querido Molay, ¿y qué me dices? Poniendo temas en México. Dale. En momentos en que Donald Trump amenaza con nuevos aranceles, se organiza esta gala de la American Society ahí en la Ciudad de México con el embajador Ronald Johnson. ¿Quién patrocina esta gala? Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. ¿Quiénes asisten? Pues los de la plana mayor del PAN. Pero me sorprende ver personajes como el gran diputado de Morena, Sergio Mayer, y dices tú, ¿qué pedo? O sea, no entiendo nada. Pero fíjense que no es poca cosa. Ahí está Claro. Ricky Riquín Canallín con el embajador en la gala. Ahí está Jorge Romero, presumiendo además, ¿no? Con Larry Rubin del Partido Republicano en México. ¿Qué pedo? O sea, más claro ni el agua. O sea, Exacto. ¿dónde están los intereses de Ricardo Salinas Pliego? Pues, papi, Estados Unidos, no me la vayas a dejar callitos porque quién sabe cómo me vaya en México con este gobierno, ¿no? Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, siendo el patrocinador, como lo fue en la fiesta hispana más grande en Washington, en la inauguración de Donald Trump, Ricardo Salinas Pliego siendo el patrocinador de esta gala para la alfombra roja y caravana al embajador de Estados Unidos en México. La gente tiene que saber de esto. La gente tiene que saber que estaba Sergio Mayer. A mí nadie me lo contó, lo estoy viendo en una fotografía. Bueno, la gente tiene que saber que también estaba la secretaria Alicia Bárcena, pero bueno, tal vez tiene que ir un representante del gobierno. No lo sé, no le estoy no le estoy tratando de lavar la cara a nadie, pero ¿qué anda haciendo Sergio Mayer ahí? No sé, en fin. Los intereses americanos, claramente patrocinados por un millonetas como Ricardo Salinas Pliego, en momentos en que Estados Unidos vuelve a poner contra las cuerdas a México con el tema de los aranceles. Me van a decir que a todo el mundo está bien, pero así las cosas, no la hay más. Sí, la bronca es con todo el mundo, pero o sea, es un problema de cómo se descompone Donald Trump y cómo trata desde su fantasía, cómo trata de someter las economías mundiales para fortalecer de manera forzada, ¿no? Una reindustrialización forzada, una recapitalización forzada de la economía gringa, y al contrario, está golpeando a los aliados, ¿no? Está golpeando a sus amigos, ¿no? Pero no es particular con México, pero con México se agudiza la situación, pues porque compartimos una frontera gigantesca, porque compartimos intereses, ¿no? Y porque México está en un momento en el que tiene que desarrollar su propio plan de desarrollo, ¿no? Y lo está haciendo. Entonces, a ver, México está recuperando soberanía nacional a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de Claudia Sheinbaum. México está desarrollando un proyecto de desenvolvimiento de sus propias fuerzas económicas, sus propias fuerzas industriales, sus propias fuerzas incluso tecnológicas, ¿no? Eso es la base de la independencia nacional, es la base de generar un modelo económico que pueda ser de un verdadero desarrollo y crecimiento sin estar subordinado a los centros industriales europeos o norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, nunca se hizo en el siglo XX, se está empezando a hacer ahora, y eso contraviene los intereses del imperialismo norteamericano y de la burguesía cipaya local. Y ahí tienes el contubernio entre personajes tan deleznables como Salinas Pliego, el contubernio con los representantes del poder norteamericano en México,
y con la derecha mexicana, ¿no? Y hay sectores de la derecha mexicana en el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo siempre insisto mucho en esto. El Movimiento de Regeneración Nacional no es un partido homogéneo y monolítico. Es un partido, en términos formales, electoral, pero en términos sociales es una alianza de distintas tradiciones políticas, distintas escuelas y distintos intereses, en donde se logró nuclear a partir de la iniciativa de Andrés Manuel para generar una fuerza que derrotara a los esbirros del imperio, que eran el PRIAN, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea homogéneo y de izquierda todo, y entonces, bueno, se triunfa, se gana, pero mucho de lo que triunfa y gana y se acomoda forma parte del viejo régimen, ¿no? Y ahí tenemos personajes, no nada más Sergio Mayer, sino muchos otros personajes que tienen agendas distintas y contrarias a los intereses nacional populares de nuestro país y que tienen agendas distintas a los que pueda reivindicar cualquier izquierda, ¿no? Y que al contrario, tienen intereses y filias también, tienen sus filias, sus intereses, tienen su corazón más cercano al imperio norteamericano que al desarrollo de una soberanía y una libertad de nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, ahí está el juego político, ahí está la lucha por los espacios y por la política, pero justo se desenmascaran, ¿no? O sea, cuando van a este tipo de galas, se desenmascaran como agentes de intereses extranjeros, justamente, ahí está el líder del cártel inmobiliario, ahí está, que dijo que iba a renunciar a la presidencia del PAN y no ha renunciado, pues, ¿no? El tipo no tiene palabra, pero o sea, ¿con qué cara va a venir a pedir el voto a los mexicanos si él es un agente abierto del imperialismo Oye, norteamericano? Rolay, Igual, ¿no? ¿tú crees que Sergio Mayer, mira ahí qué bonito se ve en esta fotografía, Sergio? ¿Tú crees que Sergio Mayer aplaudió cuando Larry Rubin, el dirigente de la American Society del Partido Republicano en México, dijo: los aranceles no son amenaza, son la consecuencia de no actuar contra el crimen organizado? Ah, ¿aplaudiría Sergio Mayer? ¿Aplaudirían los de la 4T que estuvieron en el evento este? Yo ¿O creo que, porque mira, no aplaudirían, pero cínicamente ellos saben que hay una parte que de eso que es cierto, ¿no? No hay una parte de que no se ha combatido a la delincuencia en su totalidad porque ellos siguen ahí. El hecho de que ese embajador venga a México, el hecho de que Donald Trump gobierne Estados Unidos, el hecho de que Romero y Ricky Riquín Canallín se vayan a cenas de gala, el hecho de que haya un Sergio Mayer, quiere decir que hay sectores importantes de la delincuencia organizada que controlan espacios políticos muy importantes, desde el gobierno de Estados Unidos hasta diputaciones aquí en México, porque ellos son delincuentes, ellos son la delincuencia organizada. Otra cosa es el combate al fentanilo y al mercado de las drogas, que aquí sí se está haciendo, y los que no lo están haciendo son los delincuentes que gobiernan Estados Unidos, ¿no? Pero estos son unos cínicos, ¿no? Tanto los prianistas que están allí como Sergio Mayer son unos cínicos que forman parte de cúpulas de poder, que se acumulan riqueza a partir del sufrimiento del pueblo y se colocan en espacios políticos de uno y otro color en función de sus intereses y en función de su fama y en función de su dinero, ¿no? Yo no sé en calidad de qué estaba allí Sergio Mayer, puede haber estado en calidad de chico de la televisión, ¿no? Puede estar allí como carne, ¿no? Puede que se esté rentando como carne para alguien, no, porque no es hables de carne porque nos van a gritar caníbales de la izquierda? Perdón. Saludos a ya saben quién. pues que griten lo que quieran, pero es real. O sea, el oficio de este amigo es ese. Él vende su piel, vende su carne. Y así ha llegado al mundo de lo político, como muchos otros exfutbolistas y todo tipo de personas, ¿no? Entonces no nos debe sorprender que en su mentalidad cipaya, en su mentalidad colonial, crean que lo más adecuado es acercarse a los factores del poder global, porque además es otro elemento, ¿no? Esa mentalidad cipaya de suponer que los factores del poder global siempre se van a imponer sobre los intereses de los pueblos.
¿no? Cuando aquí estamos construyendo una alternativa nacional popular a la subordinación a esos factores del poder global. Pero eso es lo que le da tanta confianza a al evasor de impuestos, ¿no? A Salinas Pliego, le da mucha confianza, él cree que él está por fuera y por encima de la ley, porque él como mil millonario, porque él es uno de los mil millonarios del mundo, ¿no? Él se cree con el poder suficiente para doblegar a cualquier Estado y a cualquier democracia. Y el hecho de que se esté desarrollando el genocidio en contra del pueblo palestino y se desarrolla en total impunidad frente a las sanciones de cualquier organismo internacional de justicia y frente a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y el hecho de que Donald Trump esté desarrollando las redadas en contra de los trabajadores racializados y criminalizados, particularmente mexicanos, ¿no? Y que lo haga con toda impunidad y que exhiba y que haga toda esta caricatura, toda esta película, todo este show de la Alcatraz Alligator y es un campo de concentración y que encierre a los migrantes y que los meta en cárceles en El Salvador y que viole los derechos humanos y que viole la legalidad interna de su país y que se salte la ley y que utilice el poder judicial para decir que el caso Epstein es irrelevante ya, que ya no importa, incluso hasta la base del movimiento MAGA ya se echó encima de Donald Trump, ¿no? Justamente, pero que haga todas estas tropelías de violación de derechos humanos y de destrucción del sistema jurídico, el sistema judicial y legal de Estados Unidos, y lo haga en total impunidad. Un hombre que además está juzgado por 34 casos de acoso sexual y violación, ¿no? Y que lo haga con total impunidad por el simple hecho de tener dinero, el poder económico, eso hace pensar y empodera a gente como Salinas Pliego. Si estos dos, Netanyahu y Trump, están matando, secuestrando, asesinando, destruyendo sus sistemas jurídicos y democráticos y no pasa nada, yo aquí puedo hacer lo que quiera. Aquí puedo insultar a quien yo quiera, aquí puedo no pagar impuestos y al contrario, hasta voy a intentar destruir la democracia mexicana, porque es lo que va a intentar. O sea, el hecho de que él pretenda ser candidato a presidente de la República es la pretensión de destruir los avances democráticos que ha logrado el pueblo de México. Así en esa dimensión hay que entender a este tipo, que es un auténtico peligro para la nación, un auténtico peligro para el pueblo. Por supuesto que lo es. No lo dice Molay, no lo digo yo, lo dice el representante Maxwell Frost y la representante David Wasserman Schultz. Lo del Alcatraz de los Caimanes, querido Molay. Dice Maxwell Frost, 32 personas enjauladas, 6 jaulas por cada espacio, gente gritando, ayúdenme, soy ciudadano estadounidense, agua para tomar que sale de la misma llave que va hacia la taza del baño, y dice, esto es crueldad, y con América en el nombre, en la puerta. Luego, la representante David Wasserman Schultz, salí temblando, 34 personas por jaula, toman agua, se lavan los dientes y defecan en la misma pequeña unidad. Las fotos no están cercanas a lo que verdaderamente se está viviendo. Estamos poniendo a seres humanos en condiciones deplorables y lo estamos llamando justicia. Solo porque me lastimó leer estas declaraciones, porque además nos la volvieron a aplicar. Nos la están volviendo a aplicar. Acuérdense, los enjaulados hace años. Sí. Uy, hay niños enjaulados. No, no están enjaulados, ay, dice un tiradero aquí. Son centros de detención de inmigración. Pues así le llaman a esta madre llamada Alcatraz, Aliguero, Alcatraz, ahí en los pantanos de la Florida. Y ya no son, insisto, los dichos de Molay, las imaginaciones de Vicente Serrano. Son los políticos que han logrado entrar y que dicen, hay otros incluso, que dicen que son hasta más por jaula. Sí, Pero bueno, 2025, ¿no?
2025 y creo que este mundo da un paso hacia adelante y tres para atrás, pero esa es mi opinión, Molay Más Ontiveros. Pues es real. O sea, el mundo da muchos pasos hacia atrás porque el sistema económico, el sistema de organización económica, el poder económico, está concentrado en las mismas manos que se enriquecieron desde el origen del desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Las mismas familias que han heredado y que han subido algunos arribistas que se han incorporado, ¿no? Los mil millonarios de las tecnologías que se han incorporado en los últimos 30, 50 años, que han formado una tecnooligarquía, ¿no? Y que tienen intereses espurios contrarios a los intereses de la vida, de la naturaleza y de los seres humanos, ¿no? Que no les interesa la democracia porque la democracia les pone límites, la democracia les pone márgenes, no les interesa pagar impuestos porque para ellos la población trabajadora, la población de a pie de los países, pues no somos seres humanos, ¿no? Y somos prescindibles y en todo caso les servimos en función de que trabajamos para ellos y les vendemos nuestra fuerza de trabajo y no hemos caído en la cuenta de que nosotros, como trabajadores en todo el mundo, somos los que generamos la riqueza que sostiene a esas grandes fortunas. Pero son los sistemas jurídicos y políticos que están normados para que la fuerza de trabajo que se desarrolla en la producción social se privatice en sus ganancias y se socialice en sus pérdidas, ¿no? Entonces hay que modificar esos regímenes jurídicos democráticamente, hay que modificar esos regímenes políticos democráticamente, pero sí se necesita una gran participación de los pueblos y de los trabajadores, ¿no? Una gran fuerza organizada que gane los espacios de la representación política y modifique con una correlación de fuerzas importante en la calle, como lo hemos hecho en México, modifique la ley en función de poner al centro al ser humano y los derechos del ser humano y no al capital y los intereses del gran capital, ¿no? Que esa fue la gran lobotomía de la ingeniería neoliberal, fue subordinar a los seres humanos a las ganancias del capital, ¿no? Y extraer la riqueza y concentrarla en los grandes millonarios y dejar al pueblo sin derechos y sin garantías y sin nada, ¿no? Y entonces acá en México estamos en una ruta que perfila hacia un camino distinto, ¿no? Pero que en el mundo, pues las oligarquías son muy poderosas y tienen el control de sus sistemas políticos, pero la lucha es importante, la lucha tiene que darse, o sea, las izquierdas tienen que lograr unidad, cohesión, perspectiva, ¿no? Hay que ganar los debates políticos también en la comunicación pública, hay que ganar la disputa de las subjetividades y del sentido común a partir del arte, a partir de la ciencia, a partir de la poesía, ¿no? Y hay que dar y poner al centro los seres humanos y la vida contra la guerra y contra el autoritarismo del capital, ¿no? Que son los dos grandes modelos que se están confrontando en América Latina y en el mundo, ¿no? Y pues es una tarea perentoria. Pues yo creo que remover al gobierno de Donald Trump y acabar con el genocidio en Palestina son las dos grandes tareas importantísimas que tenemos hoy en día todos los demócratas, los revolucionarios, la gente de izquierda del planeta. La mayor preocupación que tenemos es frenar el genocidio en Gaza y en Estados Unidos, incluso hasta yo creo, Vicente, hay sectores de las cúpulas políticas en Estados Unidos, sectores de la oligarquía en Estados Unidos que ya deben estar bastante preocupados por cómo está haciendo las cosas Donald Trump y por cómo no está fortaleciendo el dólar, no está fortaleciendo la economía, no está generando una imagen popular positiva de sí mismo, ¿no? Ahora en la final del Mundial de Clubes lo abuchearon, pues fue a montarse ahí de la manera más asquerosamente oportunista, fue a meterse a la celebración y se veía muy mal el personaje ahí, pero además el estadio abucheó a Donald Trump, ¿no? Porque ha perdido legitimidad y ha perdido simpatía incluso dentro del movimiento MAGA. Esto último de Epstein, tratar de darle la vuelta al caso de Epstein y decir, no, es irrelevante, no pasa nada, hasta el Poder Judicial ya dijo que no importa,
¿no? Y eso, en la forma de entender el mundo del movimiento MAGA, en muchos sectores conspiranoicos del movimiento MAGA, empezó a hacer, ¿cómo se dice? Empezó a tener cierta coherencia la idea de un Estado profundo controlado por el Estado sionista de Israel y vinculado a la manipulación y a la ¿cómo se llama esto? A la manipulación y a la cuando la utilización de imágenes comprometedoras para utilizar a los políticos, Chantaje, el chantaje, ¿no? Hay otra palabrita que se me escapa, pero eso, ¿no? O sea, extorsión. extorsión, exactamente, ¿no? Cadenas de extorsión vinculadas a la explotación sexual, vinculadas al Estado sionista, ¿no? Que para nosotros pueden ser como historias bastante, ¿cómo se? Peliculescas, ¿no? De esto de la conspiranoia de algunos sectores, pero en el ambiente MAGA así es como funciona el discurso político y así es como funciona la comunicación y están atando cabos, ¿no? Y entonces una de las grandes herramientas políticas de Trump, que era revelar las listas de Epstein y al Estado profundo que había controlado a los presidentes anteriores, por ahora está jugando en su contra y Claro. está vinculándose con el tema del genocidio en Palestina, porque además la simpatía por el pueblo palestino y el repudio del ente sionista está creciendo, incluso dentro del movimiento MAGA está creciendo esta simpatía por el pueblo palestino y está encontrar como tú decías hace rato, ¿por qué todos los legisladores se levantaron a aplaudirle a Netanyahu? Pues porque hay un lobby sionista muy poderoso que financia a esos políticos, ¿no? Y eso que sabíamos antes, ahora lo está conectando el movimiento MAGA, algunos sectores del pueblo y de la derecha popular gringa están conectando los puntos, ¿no? Cómo se conecta el genocidio en Palestina con Epstein, con el lobby sionista, con el Estado, este Estado de ocupación del territorio palestino, cómo se vincula y eso cómo explica la conducta errática de Donald Trump, ¿no? Y eso está jugando en contra de Trump. Pues Claro. algunas cúpulas gringas deben estar considerando, deberían considerar quitarle el gobierno a este desquiciado antes de que destruya más a Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Querido Molay, siempre es fascinante escuchar tus puntos de vista, tus análisis. Y bueno, pues yo te quiero agradecer porque llegaste un poco más temprano de lo acostumbrado para compartir. Y si te parece, pues invitar a la gente que te siga en redes y que esté al pendiente de tus esfuerzos y que obviamente regreses cuantas veces te dé la vida aquí a este espacio. No, pues un gustazo compartir con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo y ahí me encuentran allá en el DX. Ya estoy como Molay-Masa, porque la cuenta Molay Masa ya no la puedo entrar no me deja entrar, no sé. Y Molay-Masa en X, en Facebook Molay Masa, en TikTok filosofía y antropología y filosofía creo que se llama, Molay otra vez le puse. Y acá en los círculos de estudio, Círculo Esparta los domingos a las 5 de la tarde, Círculo Semilleros de Conciencias los lunes a las 8 de la noche, transmitimos por YouTube, pero nos reunimos por Zoom, así que todo el mundo puede entrar a discutir y a plantear sus puntos de vista, y me encuentran trabajando ahí en la 4TV, ahí en el YouTube, ahí usted le pone la 4TV y ahí estamos también colaborando con las camaradas del canal. Eso, chingones los esfuerzos independientes de Molay. Ya sabes, Molay, aquí estamos al pendiente de tus aportaciones y nos vemos pronto, camarada. Claro que sí, abrazos, muchas gracias, Cuídate. Vicente. Molay Más Ontiveros, historiador, analista y amigo de este espacio libre como el viento. Déjeme mostrarle